En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, el programa Actualidad de Radio Francia Internacional y de France 24 en español, en el que tratamos diversos aspectos de la actualidad de la semana que nos deja. Hoy vamos a hablar de la China de Xi Jinping, donde el presidente ha consolidado sin duda su poder. Lo hacemos con dos invitados ya en este estudio, el profesor de Economía de la Universidad de la Sorbona y vicepresidente del Instituto de las Américas, señor Carlos Kenan. Bienvenido en Primera Plana. Muchas gracias. Y contamos también con Miguel Martínez, corresponsal en Francia de TV Azteca. Señor Martínez, bienvenido. Muchas gracias. Hablamos ya de la China de Xi Jinping en Primera Plana. Bueno, pues el presidente Xi Jinping se convierte en uno de los hombres que más poder ha tenido en China durante las últimas décadas. Sus ideas incluso forman parte ya de los estatutos del Partido Comunista Chino, cuyo congreso ha sido clausurado durante esta semana en Pekín. Vamos a ver cómo lo ha ido tratando en sus portadas la prensa internacional. Empecemos con la prensa oficialista. La prensa oficialista, que se pueden imaginar, ha ensalzado sin duda la figura de Xi Jinping, como vemos en esta portada del Diario del Pueblo, el diario por antonomasia del oficialismo chino. También el China Daily habla de nuevo liderazgo, nuevos objetivos, en referencia a los nuevos proyectos del mandatario. Ya aquí en Francia, el diario Le Monde titula en su portada: Xi Jinping encierra todo el poder. Un liderazgo incuestionable al frente de la segunda potencia global, Xi Jinping, que pretende una posición hegemónica en China de cara a 2050. Quizá la pregunta ahora, señor Kenan, es ¿cómo pretende conseguirlo? Bueno, se trata indudablemente de una estrategia de largo plazo, con objetivos al horizonte 2050, como conmemoración, por así decirlo, del centenario de la Revolución China de 1949, que tiene varias dimensiones. Tiene una dimensión política fundamental, que es la consolidación de la situación de Xi Jinping en la dirección del Partido Único, del Partido Comunista. Tiene como objetivo importante también reforzar la legitimidad de esas instancias dirigentes, combatiendo la corrupción, por ejemplo, y mostrando que hay avances en ese plano. Y luego hay orientaciones en el plano internacional y en el plano interno que vienen en acompañamiento y que forman parte de esta estrategia. En el plano interno, indudablemente, la idea de desarrollar un socialismo moderno del siglo XXI y la confirmación de la orientación que ya está en vigor desde hace unos años de una new normal, de una nueva normalidad económica, poniendo fuertemente el acento en el refuerzo del consumo doméstico y de la elevación del nivel de vida interno, con el objetivo justamente también de tener en cuenta que la dinámica que se desarrolló hasta en los últimos 30 años de fuerte crecimiento basado en las exportaciones mostraba signos de agotamiento y que hay que basar más el crecimiento en la dinámica de la demanda doméstica. Y en el plano internacional, indudablemente, también hay lineamientos bastante precisos de buscar que China esté presente en todos los campos, reforzando su rol y, de hecho, transformándose en el 2050 en una potencia global. Más allá del rol fundamental que ya tiene como segunda economía, digamos, segunda potencia, más, por así decirlo, respecto a Estados Unidos. Yo diría que lo que es interesante allí es que, junto con el reforzamiento de las dinámicas ya en marcha de su rol comercial, la importancia que tiene para China el aprovisionamiento de materias primas y como su rol creciente como inversor a nivel internacional, hay un andamiaje institucional propio que lanza China y que refuerza en el curso de los últimos años y creo que se va a consolidar, que es la idea de la nueva ruta de la seda, del Banco Asiático de Infraestructuras, es decir, una serie de instituciones que se plantean tener un objetivo, digamos, y un alcance internacional, pero lanzadas por China, con iniciativa propia de China. Luego le voy a preguntar por la nueva ruta de la seda, un tema muy, muy interesante, pero hablemos también de cómo se consolida la propia figura de Xi Jinping. Su pensamiento ya está en los estatutos del partido, incluso va a ser estudiado en las escuelas. No sé si hablamos de una figura que puede equipararse, que los libros de historia van a equiparar a la de la propia del Mao Zedong, ¿no, señor Martínez? Sí, es algo nuevo lo que está sucediendo en China con lo que ha sucedido en este 19 Congreso. También aportando más a lo que está diciendo Carlos Kenan, otro aspecto importante de la economía va a ser el aspecto militar. En el discurso, Xi Jinping dijo: un ejército se construye para combatir. Y eso es un mensaje muy claro para Estados Unidos y que ellos quieren un ejército mundial de aquí a 2035. Entonces, ese aspecto militar, la industria militar también con Rusia,
creo que también va a elevar muchísimo, va a dar muchísima presencia económica de China en el mundo y vamos a ver cómo se va a desarrollar. Recordar también que con la Unión Europea las importaciones son altísimas, más del 90% de la manufactura importada a Europa es todo de China. Entonces, la presencia de aquí a 2050, 2035, con el aspecto militar y el aspecto económico, pues va a dar muchísima más presencia de China en el mundo. Hablamos de esas relaciones comerciales de China con Europa, también muy importantes con América Latina, profesor Carlos Kenan. Creo que más de 2.000 empresas chinas ya están en el continente y hasta un 15% de las inversiones exteriores de China se hacen actualmente en América Latina. ¿Por qué es tan estratégica la región para China? Bueno, lo ha sido claramente desde comienzos de los años 2000, cuando China pasó claramente, ya había signos de esto en los años 90, a ser un país importador neto de materias primas. Entonces, soya, cobre, petróleo son productos que interesan fundamentalmente a China, que no puede conseguir en otras zonas del mundo, salvo en África, esencialmente, pero América Latina es un proveedor fundamental de esto. Y además, acompañando esto, es también una fuente muy importante de crecimiento para la economía china y sus inversiones, porque es un continente que tiene necesidad de infraestructuras, una parte ligada a este desarrollo de las exportaciones de materias primas, pero además de eso, en general, digamos, el posicionamiento chino es de jugar un rol en la construcción de carreteras, de hoteles, de toda una serie de infraestructuras en toda América Latina, y no solo en los grandes países, como México, Brasil, los más grandes en términos de tamaño, sino también incluso en los pequeños países. Recuerdo, por ejemplo, que la última gira en América Latina en 2016 de Xi Jinping visitó Ecuador, Chile y Perú, países de la fachada pacífica. Entonces, hay un interés fundamental por estas razones y, por supuesto, con el objetivo de aumentar. Recuerdo, por ejemplo, que en la cumbre de la CELAC, que reúne al conjunto de países de América Latina con China en 2016, se planteó el objetivo de multiplicar por 2 el comercio y de aumentar justamente las inversiones que hoy día están en 110.000 millones, 115.000 millones de dólares en stock, pasar al horizonte de 2025 a 250.000, multiplicar por 2. Entonces hay un interés basado en estos factores fundamentales y también planes muy ambiciosos. Desde el punto de vista de América Latina es una oportunidad interesante, pero que debe ser analizada con detenimiento porque la fase de exportación masiva de materias primas probablemente ha llegado ya a un límite y lo que deberían tener en cuenta los países de la región es cómo se insertan mejor en sus exportaciones en esta dinámica de crecimiento del consumo interno que se plantea para los próximos años en China. Dicho de otra manera, si tomáramos el ejemplo de Chile, no solo exportar cobre, sino cómo exportar vinos y otros productos para esas clases medias que se están desarrollando al calor del dinamismo del consumo interno. Focalicemos en un ejemplo concreto de América Latina, en su país, señor Martínez, porque México es sin duda una pieza clave para la estrategia de China. ¿Qué intereses hay en esa bilateralidad? Bueno, hay que recordar, primero terminaron con el tema de la presencia de China en América Latina, también de todo, no solamente importación, exportación, también la presencia en grandes proyectos. Hay que recordar el proyecto del canal del canal de Nicaragua, donde es un proyecto 100% chino y donde van a invertir más de 40.000 millones de dólares y eso va a ser en la contraparte del canal de Panamá, va a ser en Nicaragua. Luego en México hay que recordar que las importaciones que hace Estados Unidos. El automóvil, ¿no? El automóvil. El segundo importador de Estados Unidos es México y el primero es China. Entonces, esto ha sido las últimas cifras en 2016. Allá puede ser una cierta competencia, pero en México es el segundo socio económico, los socios, es China, después, México y después de Brasil. Entonces, la presencia de China en México es muy importante. Cabe recordar que en esta administración han habido ciertos proyectos que han sido terminados por asuntos de corrupción con el actual gobierno mexicano, como ha sido el tren de alta velocidad entre México y Querétaro, que había sido una concesión 100% para China, que había sido obtenido para el gobierno chino y no se logró debido a cuestiones internas por asuntos y escándalos de corrupción que se han visto. Pero yo creo que habrá que esperar. México se encuentra ahorita en una fase, vamos a decir, stand-by,
todo el aspecto comercial continúa, pero para los grandes proyectos como son construcciones de líneas ferroviarias en México, yo creo que vamos a tener que esperar todavía un año a la nueva administración que va a entrar en 2018. Vamos a hablar de uno de los proyectos, de los macroproyectos que planea Xi Jinping, la nueva ruta de la seda, un macroproyecto que pretende conectar a Europa con Asia. Me gustaría, señor Kenan, que nos explicara un poco en qué consiste esta nueva ruta de la seda china. Bueno, recordando la idea de la ruta de la seda, de la vieja ruta de la seda, ha surgido desde las autoridades chinas en el pasado reciente la idea de promover esta nueva ruta de la seda que permitiría una conexión de infraestructura justamente para transporte, para conectividad entre China y el resto de Asia y Europa, pero que incluso toca África igualmente, con el objetivo justamente de dinamizar intercambios y tener una participación muy fuerte de las propias inversiones chinas en el desarrollo de las infraestructuras que irían con esto. Por ejemplo, fuertes inversiones en Pakistán para desarrollar infraestructuras portuarias, aeroportuarias. Entonces, es un plan ambicioso dotado de un fondo de inversiones de 50.000 millones de dólares que efectivamente se articula también con este otro elemento importante desde el punto de vista institucional, que es el Banco Asiático de Infraestructuras, que lanza China también para reforzar esa dinámica con financiamientos, que forma parte también de otra dimensión que no hemos mencionado, incluso se manifiesta en América Latina, que es que además de ser un inversor importante, como mencionamos, se mencionaron con proyectos de montos considerables y de impacto considerable, por lo cual es en la región el segundo o tercer inversor, además de ser el primero o segundo socio comercial de los países de América Latina. De alguna manera, como se está dando con esta dinámica de la nueva ruta de la seda, China aparece también como un financista, como un prestamista importante, y es lo que también se pretende hacer con este proyecto, no solo desarrollar las rutas comerciales, no solo promover el desarrollo de infraestructuras, sino que China se consolide en su rol de proveedor de recursos financieros para estos países, muchos de los cuales han estado y en una relación privilegiada o con Japón o con Estados Unidos incluso. China pretende terciar en esto con iniciativas concretas de largo plazo, porque la ruta de la seda está planteada para las próximas décadas, para jugar un rol en este objetivo de 2050, y plantea una gran novedad. No hay una iniciativa similar, comparable, de las grandes potencias económicas, y muestra el gran sentido de largo plazo que caracteriza a China. Los grandes planes de Xi Jinping. Despedimos en este punto a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos aquí en Primera Plana.